Listo. Muy buenas noches, estimados estudiantes, agradeciéndoles la presencia a cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, bienvenida, con indicaciones primero de la plataforma. Revisando nuestro cronograma de actividades del segundo bimestre, el día de hoy, 7 de mayo del 2024, tenemos la clase número 2. Esta clase no hay autoevaluación, sino la autoevaluación lo haremos en la siguiente, la unión de la clase 2 y la clase 3. No olvidarse que el cuestionario, la autoevaluación número 1 de la clase 1, ya están habilitadas las preguntas. Si es que todavía le falta dar, hacerlo inmediatamente, tendría esta semana para que se pueda igualar. Y en la parte de la asignatura, de la materia, la semana 2 está cargado un video sobre lo que es movimiento parabólico, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Debajo, inmediatamente subiré los videos que estamos grabando en este momento. Con esas indicaciones empezamos entonces, por favor. Comparto nuestro módulo y ahí tenemos el siguiente tema. Una vez visto lo que es movimiento semiparabólico, que es la mitad, eso significa semi. Ahora vemos el movimiento completo, movimiento parabólico. Es curvilíneo con trayectoria parabólica y aceleración total constante. El movimiento parabólico más importante que estudiaremos en este capítulo es el lanzamiento de proyectiles, en el que la aceleración total es la gravedad. El estudio del movimiento parabólico se hace más fácil si se hace coincidir el origen de un sistema coordenado en el punto de lanzamiento así. Trazamos el eje horizontal, el eje X o de las abscisas, el eje vertical o eje de las ordenadas, y el momento que hay un lanzamiento va a tener esta trayectoria. Va a ir todo esto. Hay una velocidad inicial que va a ser diferente de cero, hay un ángulo de inclinación θ, una posición R en cualquier parte de esta trayectoria, la aceleración de la gravedad que lo simbolizamos con G y es menos 9,8 J metros sobre segundos al cuadrado, ya que es un movimiento hacia abajo. En el movimiento parabólico, la velocidad inicial no puede ser nula y su dirección debe ser diferente a la de la aceleración. Es decir, la velocidad inicial es diferente de cero y el unitario de la velocidad inicial es diferente al unitario de la aceleración. Ecuaciones del movimiento parabólico, así como en el movimiento semiparabólico. La clase anterior habíamos visto algunas fórmulas para nosotros poder trabajar. Ahí teníamos, ¿no? Las diferentes ecuaciones, fórmulas, ahí eran 7. Ahora también vamos a tener algunas fórmulas aquí que vamos a revisar en este momento. En cualquier tiempo t. Primera, para calcular la distancia que avanza horizontalmente, delta Rx es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo θ y por el tiempo. Para calcular la distancia que avanza verticalmente, simbolizamos delta Ry, y eso es igual a la velocidad inicial, pero ahora la función trigonométrica seno de θ por el tiempo más un medio de gt cuadrado. Para calcular el módulo del desplazamiento, delta R es igual raíz cuadrada, delta R x al cuadrado más delta R y al cuadrado. Aquí está aplicado el teorema de Pitágoras. Número 4. Para calcular la componente de la velocidad en x, b sub x es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo θ. 5. Para calcular la componente de la velocidad en y, b sub y es igual a la b sub 0 por la función trigonométrica seno de θ más la gravedad por el tiempo. Para calcular el módulo de la velocidad, así como calculamos el módulo del desplazamiento, es una raíz,
Cada componente elevamos al cuadrado. Entonces, módulo de velocidad, b es igual, raíz cuadrada, bx al cuadrado más by al cuadrado. Algunas formas especiales, la número 7, para calcular el tiempo de subida. El tiempo de subida es igual a la velocidad inicial por el seno de teta sobre la gravedad. ¿Cuándo hablamos de un tiempo de subida? En el gráfico. Toda esta trayectoria que va a tener hasta justo cuando empieza a descender. A eso llamamos tiempo de subida y luego tiempo de bajada. El tiempo de vuelo representa todo esto, tiempo de subida más el tiempo de bajada y simbolizamos T sub B, tiempo de vuelo. Para calcular el tiempo de vuelo es igual a 2 veces el tiempo de subida. Tiempo de subida más tiempo de bajada. Tiempo de vuelo también tiene otra fórmula. Tenga la bondad de tener cuidado con sus micrófonos, acabo de silenciar, para que no haya interferencia. Y decíamos, para calcular el tiempo de vuelo voy a tener dos fórmulas. Si ya tengo el tiempo de subida, simplemente lo duplico, o si no, el tiempo de vuelo también es igual a 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo teta y dividido para la gravedad. Para calcular la altura máxima que se simboliza con la letra H mayúscula, eso es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno cuadrado de teta dividido para 2G. Y finalmente, para calcular el alcance horizontal máximo, que se simboliza con la letra mayúscula A, y eso es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo doble de 2θ sobre la gravedad. Entonces, estas 10 ecuaciones tenemos que tener en cuenta para nosotros poder trabajar los ejercicios. Ecuación de la trayectoria. Las ecuaciones nos permiten describir el movimiento que se produce, por ello la siguiente ecuación nos permite reconstruir la trayectoria que sigue el proyectil. Y es igual a x por la tangente de teta menos un medio de gx cuadrado sobre la velocidad inicial al cuadrado y por el coseno cuadrado de teta. A esta es la ecuación de una parábola en forma general. Análisis de las componentes de la velocidad. Vamos a analizar el siguiente gráfico. Está dibujado el plano cartesiano y en diferentes posiciones se ha puesto un punto. Entonces aquí inicia b sub 0 en x y b sub 0 en y. Se descompone esta componente. Más arribita, bx, todo lo que corresponde a la componente en x hasta la parte superior cuando empieza a descender, hablamos de bx. Entonces, bx y hacia arriba, b sub 0y, by. ¿Qué vemos en esta primera instancia? Que la velocidad en la componente en x es constante, es la misma, pero la velocidad con la componente en y va disminuyendo. Aquí es más grande y acá es un poquito más pequeña, hasta que cuando llega a la cúspide, hablamos de que esa velocidad en X ya se hace, velocidad en Y se hace cero y la velocidad en X sigue siendo constante. Ahora empieza a descender. Entonces la velocidad en X igual, la velocidad en X igual, la velocidad en X igual. En el primer punto, la velocidad en Y pequeña, velocidad en Y un poco más grande. Y cuando impacta en el piso, esa velocidad en Y es sumamente más grande. Entonces, en la primera instancia, la velocidad en Y va aumentando, va disminuyendo, más grande, más pequeño, hasta que se hace cero. El momento que empieza a descender, entonces B de Y un poquito pequeña, luego más grande y se agranda más. Entonces, en conclusión aquí, ¿qué es o qué va a permanecer constante la velocidad en X? Al observar la gráfica anterior, podemos concluir que mientras el cuerpo avanza, la componente de la velocidad en el eje X permanece constante, lo que vemos en el gráfico. Y la componente de la velocidad en Y, mientras sube, va disminuyendo, hasta que en el punto más alto de la trayectoria su valor es igual a cero. Y mientras va bajando, aumenta. La aceleración del movimiento parabólico. En el movimiento parabólico, la velocidad varía simultáneamente en módulo y dirección, por lo que se generan aceleraciones tangencial y centrípeta o normal, respectivamente. Esta aceleración varía
pero en cada instante la suma aceleración total va a permanecer constante. Es decir, ahí tenemos el gráfico. Siempre desde el origen del plano cartesiano se va a lanzar un objeto y va a tomar esa trayectoria. Entonces, hay una velocidad inicial diferente de cero. Y aquí tenemos la aceleración tangencial, que es o se interseca en la trayectoria en un punto. Entonces, A aceleración es igual a la gravedad. Esta representa la aceleración centrípeta, la componente, y ya en la cúspide, en el punto B, hablamos de que simplemente la aceleración es igual a la aceleración centrípeta. A sub c significa aceleración centrípeta, es decir, todo lo que nos permite que el cuerpo se vaya hacia abajo. Referencias. A sub t es la aceleración tangencial, A sub c es la aceleración centrípeta y solo A es la aceleración total. Aquí algunas interpretaciones. Vamos con la primera. En el punto A, el proyectil está subiendo. Entonces, si nosotros aquí analizamos en este punto A, la trayectoria o el proyectil está subiendo, dice. La aceleración tangencial tiene la misma dirección que la velocidad, pero sentido contrario, por lo que el movimiento es desacelerado y la aceleración total es igual. A de aceleración va a ser igual a la aceleración tangencial más la aceleración centrípeta, hablamos de una suma vectorial. En el punto B, ahí tenemos el gráfico, en la cúspide, en el punto B, el proyectil alcanza una altura máxima y la velocidad horizontal es perpendicular a la aceleración total. La aceleración tangencial en este caso es nula porque es la proyección de la aceleración total en la dirección del vector velocidad y la aceleración total. Es decir, la aceleración es igual a la aceleración centrípeta. Asimismo, aquí analizábamos en el punto B del gráfico. Tercero, en el punto C el proyectil está bajando y la aceleración tangencial tiene la misma dirección y sentido que la velocidad, por lo que el movimiento ahora es acelerado y la aceleración total es A de aceleración es igual a A sub t, aceleración tangencial, más la aceleración centrípeta, ahí hablamos de la suma vectorial. En cualquier posición, la aceleración tangencial es la proyección de la aceleración total en la dirección de la velocidad. Por esta razón, se conocen los vectores velocidad y aceleración por deducción, tendríamos. La aceleración tangencial es igual, paréntesis, aceleración más el unitario de la velocidad y eso por el unitario de la velocidad. Y para la aceleración centrípeta tenemos A sub c, simbolizamos aceleración centrípeta. A la aceleración menos la aceleración tangencial. Tenemos aquí unas dos notas. La primera, el alcance horizontal es máximo cuando el ángulo de lanzamiento es de 45 grados. Puede ser que de esta aparezca una pregunta en el cuestionario. Ángulos complementarios tienen alcances iguales. Hasta ahí la parte de la teoría. Vamos a la resolución de los problemas que están aquí. Y dice el primero. Se lanza un cuerpo con una rapidez de 60 metros sobre segundos y un ángulo de 32 grados sobre la horizontal. Calcular A, la posición del proyectil a los 4 segundos del lanzamiento. Literal B, la velocidad del cuerpo a los 2 segundos de lanzamiento. C, el instante en el que el cuerpo alcanza el punto más alto de la trayectoria. D, la altura máxima. E, el alcance horizontal máximo. F, el tiempo en el que el cuerpo se mantiene en el aire. Y finalmente G, la velocidad con que impacta en el piso. Entonces, no se va a pedir así todo esto en una pregunta, ¿no? Se puede ir pidiendo por partes nada más. Tenemos los datos, el dibujo, vamos a compartir la pizarra y poder ir explicando el primer ejercicio planteado aquí en el módulo.
Listo. Como ya tenemos la parte del ejercicio, el enunciado, nosotros nos corresponde la parte de los datos del problema. Entonces pongo aquí datos. Decía, se lanza un cuerpo con una rapidez de 60 metros sobre segundos. Y nuestra velocidad inicial, que simbolizamos v sub 0, es igual a 60 metros sobre segundos. Y un ángulo de 32 grados sobre la horizontal. Un ángulo teta igual a 32 grados. Calcular, y ahí vienen las incógnitas. Pero antes de eso, hay un dato implícito que es la gravedad. 9,8, eso debe acordarse para poner metros sobre segundos al cuadrado. Incógnitas. ¿Qué pide en la parte A? La posición del proyectil a los 4 segundos, es decir, delta R. Así simbolizamos la posición, el signo de incógnita, pero hay un tiempo t es igual a los 4 segundos. Literal B, la velocidad del cuerpo a los 2 segundos de lanzamiento. Y hay otro tiempo de 2 segundos. Para diferenciar, al de arriba le pongo tiempo 1 y a este le pongo tiempo 2. Y esto es igual a 2S, 2 segundos. Literal C, el instante en el que el cuerpo alcanza el punto más alto de la trayectoria. Hablamos del tiempo de subida. Literal D, la altura máxima, simbolizamos con la letra minúscula H. E, el alcance horizontal máximo, A mayúscula, simbolizamos alcance. F, el tiempo en que tarda el cuerpo y se mantiene en el aire, tiempo de vuelo. Y finalmente, el literal G, la velocidad con que la impacta en el piso. B sub 1 para diferenciar. Y decía la velocidad, signo de incógnita, con que se impacta al piso, en este caso hay que ocupar el tiempo de vuelo total. Una vez
que tenemos hecho la parte de las incógnitas, realizamos un pequeño esquema, un gráfico, y trazamos los dos ejes. Vamos ahora al eje Y, perdón, al eje X, el Y ya dibujamos. Ahí tenemos nuestro plano cartesiano. Nombres primerito a los ejes, el eje X, eje horizontal, el eje Y, eje vertical. El origen. Entonces, el momento que hay aquí una velocidad, vamos a tener este movimiento. ¿Qué nomás tendríamos en esta parte? El alcance, hagamos con otro color para que no nos equivoquemos. Correcto. La persona que está viajando, entonces no hay problema, queda grabada la clase, no se preocupe. Esto llamamos A de alcance, A mayúscula, alcance. La altura máxima, justo en la mitad. ¿Cómo simbolizamos a la altura máxima? H mayúscula. Aquí vamos a tener la velocidad inicial v sub 0, el ángulo θ 32 grados, el tiempo de subida justo en la mitad y por acá vamos a tener el tiempo de vuelo. Entonces por aquí podemos poner una velocidad v y la trayectoria en cualquier punto, el desplazamiento. Falta un poquito más la fecha, pero aquí le alargamos. Muy bien, este representa delta R la posición. Son todos los elementos que nosotros vamos a dibujar. Y por si acaso aquí la velocidad.
que tenemos hecho ya el esquema, empecemos la solución del problema. Donde están ubicadas las fórmulas, primerito me pide que calcule, pongamos aquí literal A, la posición delta R en un tiempo de 4 segundos. Entonces, para yo calcular el delta R, tiene sus dos componentes. Esto va a ser igual a delta Rx, le acompañamos el I, más delta Ry J. Y encontramos cada una de las componentes por forma separada. Vamos con la primera. Delta Rx va a ser igual. La fórmula, velocidad inicial por el coseno de teta y por el tiempo. Calculemos delta Rx va a ser igual. La velocidad inicial es un dato, 60 metros sobre segundos, no ponemos unidades, por el coseno de 32 grados. Pero ahí hablaba en un tiempo de 4 segundos. Pues vamos a reemplazar el 4. En vez de tener tiempo 4. Delta Rx nos va a poner, primerito multiplicaría 60 por 4. 6 por 4, 24. Y eso por el coseno de 32. Vamos a confirmar que salga este valor. 203, como hay cifras decimales que sean 2. 203,52 metros. Ahora, vamos a la componente Y. Delta Ry va a ser igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo teta ya. Decía que es la velocidad inicial por el seno del ángulo teta por el tiempo. Esto más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y empezamos a reemplazar los datos. Delta Ry va a ser igual. La velocidad inicial 60 por el seno del ángulo 32 grados por el tiempo que vale 4. Más un medio y aquí la gravedad. La aceleración de la gravedad, decíamos, es para abajo y va a ser negativo. Entonces, en vez de G, menos 9,8. Y por el tiempo al cuadrado, 4 al cuadrado. Delta Ry va a ser igual. Como hay varias operaciones, primerito vamos en la calculadora a poner 60 por seno de 32 y por 4. Hasta ahí, revise que nos salga 127,18 con dos cifras decimales. Más, como la base es negativa y el exponente es par, se hace positivo. 9,8 al cuadrado y ese es el resultado dividido para 2. 78,4.
delta RY es igual. Esta operación, pero aquí el signo no me percaté que es negativa la aceleración de la gravedad. Entonces aquí más por menos me va a quedar menos. Ahora sí, 127,18 menos 78,4 nos va a dar el resultado de 48,78. Y ahora sí la unidad metros. Una vez que ya tenemos las dos componentes, regresamos a la fórmula anterior a la que pusimos al inicio, después de la solución. Delta RY va a ser igual. Delta R, perdón, paréntesis. ¿Cuánto vale delta Rx? 203,53. Y acuérdese que el eje X le acompañamos Y. Más 48,78 J. Como es un desplazamiento en metros. Ya. Tenemos la primera parte de la respuesta. Me restan donde tengo el tiempo, 5 minutitos. Y alcanzo a hacer la parte B. Pongo aquí, literal B. Nos pedía la velocidad del cuerpo a los 2 segundos de lanzamiento. Entonces lo mismo, V de velocidad va a ser igual a la velocidad en X más la velocidad en y esto es J. Para V de X, descomponiendo la componente, V de X tiene una fórmula, a la velocidad inicial por coseno del ángulo θ. V de X va a ser igual. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? Es el dato que me dio coseno, perdón, 60 por coseno del ángulo θ 32 grados. V de X, 60 por coseno de 32 nos da 50,88, la unidad de una velocidad metros sobre segundos. Tenemos la componente en X. Calculemos la componente en Y. V de Y va a ser igual. Tiene la fórmula velocidad inicial por el seno de θ y más la gravedad por el tiempo. Velocidad en Y va a ser igual. La velocidad inicial 60 por el seno de θ que vale 32 grados más la gravedad negativa menos 9,8 y por el tiempo aquí nos dio de 2 segundos. Velocidad en Y es igual. Primero, 60 por seno de 32 en una calculadora, 31,79. Menos, más por menos, 9,8 por 2, 19,6. La componente en Y, esa diferencia me queda 12,19 metros sobre segundos. Y unimos V de velocidad, vectorialmente, la flecha paréntesis. La componente en X, 50,88 y le ponemos Y, más 12,19 y le ponemos J.
cierra metros sobre segundos. Tenemos ya la parte B, que posiblemente son las que tienen más, son un poquito más extensas que las otras. Ya, en ese minuto y medio que casi queda, difícilmente voy a poder hacer yo el siguiente. Va a quedar pendiente la parte C, la parte D, la parte E y la parte F. Entonces, hasta aquí. Si que necesita hacer la captura, lo hace, y si no, en el video tenemos el desarrollo de este primer ejercicio. En cuanto se corte, por favor, en 10 minutitos nos volvemos a calcular para los otros literales.